Muy buenas noches, pues estoy muy agradecida con Dios, quien nos ha permitido permanecer estudiando y conociendo su plan para los últimos acontecimientos de la humanidad aquí sobre la tierra. Bien, pues en esta ocasión vamos a tomarnos una pausa y vamos a hacer algo un poquito diferente. Me gustaría que en esta ocasión apliquemos todo lo aprendido y todo lo que seguimos aprendiendo a la situación actual que nos está tocando vivir en este tiempo. Sé que hay muchas preguntas en nuestros corazones, muchas dudas, y me gustaría dedicar esta lección, la lección 30, para poder responder estas preguntas, o al menos tratar de responderlas con la palabra de Dios, que es precisamente nuestra guía perfecta para vivir en paz, en tranquilidad y con la seguridad de que nuestra vida está en la palma de la mano de Dios. Bueno, a esta lección 30 le hemos titulado ¿Se encuentra el coronavirus en la profecía bíblica? Y esta es una pregunta que le hicieron al doctor David Jeremiah, pastor principal de la iglesia Shadow Mountain Community Church en California. Y su respuesta me pareció muy acertada y sumamente relevante para estos tiempos que estamos viviendo, así que me encantaría compartirlo con ustedes porque estoy segura de que muchas dudas se disiparán y la paz de Cristo reinará en nuestros corazones. En esta pandemia que el mundo está enfrentando, suena mucho como algo que ya hemos leído en la Biblia y sobre todo en profecía bíblica. Estarán de acuerdo que este es el suceso más apocalíptico que nos ha tocado vivir a todos, ¿no es así? Hay muchas preguntas en los corazones de cada persona. Se siente como si estuviéramos dentro de una película basada en el libro de Apocalipsis cada vez que salimos a la calle. Cuando vamos a las tiendas y las encontramos con estantes vacíos, cuando vemos a las personas haciendo compras de pánico, cuando vemos escuelas cerradas y a nuestros hijos teniendo que estudiar desde casa, cuando vemos a tantos familiares sufrir por enfermedad o por la pérdida de algún ser amado, cuando las reuniones masivas han sido canceladas a nivel mundial para evitar la propagación de este virus, y como resultado de eso es muy raro, pero no podemos asistir a los cumpleaños de nuestros amigos, no podemos asistir a sus bodas, ni aún a funerales de seres amados. Peor aún, no es conveniente asistir físicamente a las reuniones de nuestras congregaciones para alabar y adorar a Dios y escuchar de su palabra físicamente, de una manera presencial. Y muchos nos preguntamos durante este tiempo, ¿qué está pasando? ¿Habrá una conexión entre el COVID-19 y los últimos tiempos profetizados en la Biblia? ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos antes de la segunda venida de Jesucristo? ¿Todo lo que está sucediendo es señal de que el mundo está llegando a su fin? Estas y muchas otras preguntas brotan en nuestros corazones y tal vez muchos están inquietos por conocer la respuesta de Dios a estas preguntas. Y primeramente definamos lo que es una señal. Yo creo que esto nos va a ayudar a ir despejando esas dudas. Una señal bíblica es un evento o un símbolo o un objeto o un lugar o una persona cuya existencia indica algo importante para el plan que Dios tiene para el futuro de la humanidad. Eso es lo que es una señal bíblica. Jesús dijo que en los últimos tiempos habría muchas señales. Lucas 21, versículos 25 y 26. Fíjense lo que dice, y espero que tengan sus Biblias abiertas para que hagan sus anotaciones y para que comprueben todo lo que estamos hablando. Recuerden que es muy importante que siempre que escuchemos un mensaje, debemos de verlo a través de la palabra de Dios, a través de su filtro, y si va de acuerdo a lo que dice el Señor es correcto, y si no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, entonces únicamente es opinión humana. Bien, Lucas 21, 25 al 26 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas,
Y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo. Porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Wow, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que nos hacemos hoy entonces ¿es el COVID-19 una de estas señales de las cuales el Señor profetizó mientras vivió aquí en la tierra? Jesús amonestó a los fariseos y a los saduceos por su falta de interés en las señales de los últimos tiempos. Fíjense lo que dice Mateo 16, versículos 1 al 3. Dice, se acercaron los fariseos y los saduceos para probarle. O sea, no era un interés genuino, sino lo que querían era probarle para después poder criticarlo y burlarse de él. Y le pidieron que les mostrase una señal del cielo, pero él les respondió diciendo, al atardecer decís habrá buen tiempo, porque el cielo está enrojecido, y al amanecer decís hoy habrá tempestad, porque el cielo está enrojecido y sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Wow. Ahora sí vamos a ver lo que nos enseña el Señor con respecto a estos temas de señales. El Sermón del Monte es el pasaje más importante de profecía en toda la Biblia. Y les voy a explicar por qué. Es importante porque fue el mensaje que Jesús dejó poco tiempo antes de su crucifixión y provee el bosquejo principal de los eventos del fin de los tiempos. Es decir, son las últimas palabras, prácticamente las últimas palabras del Señor antes de su muerte. Palabras importantes, palabras de advertencia con respecto al plan que Dios tiene para la humanidad. Y estudiando el Sermón del Monte en relación con Daniel 2, capítulo 7, 8 y 9, estos 4 capítulos, y junto con Apocalipsis desde el capítulo 2 al 20, que es precisamente lo que hemos venido estudiando en esta serie y que todavía no terminamos, tenemos una visión muy amplia de lo que es la profecía bíblica. La versión más completa del Sermón del Monte la encontramos principalmente en Mateo 24 y 25, en estos 2 capítulos, junto con sus pasajes paralelos en Marcos 13 y Lucas 21. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos de ustedes que les gusta profundizar más en su estudio de la palabra, en su estudio de profecía, y entonces ustedes pueden leer estos capítulos y pueden ampliar su conocimiento y sobre todo su comprensión, no para adquirir más conocimiento, sino para poder estar dispuestos para servir al Señor de acuerdo a lo que el Señor disponga en sus corazones, para que ustedes puedan ser esa extensión de sus manos, de sus brazos, de sus pies, de su boca, y servirle en el plan de redención que Dios tiene para esta humanidad. Fíjense lo que dice Mateo 24, versículos 3 al 8. Estando él, o sea Jesús, sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principio de dolores. Bueno, este claramente es un mensaje profético, donde Jesús le habla a sus discípulos de un tiempo futuro, el cual ellos nunca experimentarían durante su vida en la tierra. Algunos llaman a este pequeño pasaje el mini Apocalipsis, pues el Señor habla acerca de las señales de los últimos tiempos.
con sus discípulos y con nosotros el día de hoy. Se puede decir que el Sermón del Monte es una introducción al libro de Apocalipsis. Fíjense qué hermoso, una introducción precisamente en palabras del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Un error muy común entre los cristianos al estudiar este discurso del Sermón del Monte es tratar de encontrar el rapto de la iglesia dentro de este mensaje, pues Jesús se estaba refiriendo a su segunda venida y no al rapto o al arrebatamiento de la iglesia. El Sermón del Monte es la respuesta de Jesús a 3 preguntas que le hacen sus discípulos ahí en Mateo 24:3. Por eso les digo, si abren sus Biblias podrán encontrar estas 3 preguntas. La primera, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Todo el Sermón del Monte debe estudiarse a la luz de la respuesta del Señor a estas 3 preguntas para que no nos vayamos a salir del contexto. Entonces Jesús proporciona 6 señales que nos ayudan a comprender si estamos en ese tiempo antes de su venida. Quiero que exploremos estas 3 señales. La primera es que habrá muchos engañadores y falsos cristos. El Señor, en su amor, nos advirtió de estos engañadores y es lo que hemos estado estudiando, sobre todo cuando estudiamos sobre el falso profeta. Vimos que a lo largo de la historia se han levantado varios falsos profetas, sin embargo, el último y el más peligroso todavía está por levantarse durante esos 7 años del periodo de tribulación. Pero esto es algo que profetizó el Señor Jesucristo. La segunda señal es que los pleitos y guerras entre naciones irían en aumento. Y creo que es algo que también podemos ver en la actualidad. Si prendemos las noticias, vemos que cada vez hay más y más pleitos entre las naciones. Tercera señal, la devastación que habrá alrededor del mundo. Una devastación tremenda. Y yo creo que en este punto nos estaremos enfocando en la lección, pero vamos a continuar con las demás señales para que podamos reconocerlas. La cuarta es la liberación de los creyentes de la tribulación. Quinta, la deserción de los creyentes falsos o la apostasía que se dará en los últimos tiempos. Como ya lo hemos hablado, todos anhelamos ese gran avivamiento donde muchas almas vengan a los pies de Cristo. Y sí, en efecto, seguramente y con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo habrá varios avivamientos, pero ese gran avivamiento mundial se dará durante el tiempo de tribulación, cuando los 144,000 evangelistas judíos, junto con los 2 testigos en Israel, y esos ángeles que estarán pregonando estas advertencias y el evangelio de Cristo a través del mundo, entonces se levantará esa gran cosecha, ese gran avivamiento a nivel mundial. Pero hoy podemos ver una falta de interés por las cosas de Dios, una falta de reverencia más bien hacia las cosas de Dios. Muchos prefieren pasar este tiempo deleitándose en sus deseos carnales, en lugar de dedicar tiempo a buscar a Dios de todo corazón. Muchos no están tomando en serio las cosas de Dios, mientras otros están aprovechando muy bien este tiempo y buscando a Dios como nunca antes, conociéndolo, indagando, escudriñando su palabra y por supuesto aprovechando excelentemente bien el tiempo, reconociendo que los tiempos son pocos, los días son pocos y malos. Bien, estas 6 señales cubren los primeros 3 años y medio del periodo de 7 años de tribulación. O sea que estas señales pertenecen a ese tiempo, cuando ya inició la tribulación y durante los primeros 3 años y medios. Ninguna de ellas tiene que ver con el rapto,
como ya les dije. Hoy estamos viviendo dentro de la historia de la humanidad en un tiempo llamado la era de la gracia. Hoy es la era de la gracia. Este tiempo dio inicio el día de Pentecostés, cuando los primeros cristianos se reunieron después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, y ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Esta historia la conocemos, los que hemos estudiado la palabra de Dios, y si tú te estás integrando pero tienes interés por conocer, yo te animo a que leas en la Biblia Hechos, el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 13. Y verás exactamente en qué momento inició esta era de la gracia. Y así como el comienzo de la era de la gracia fue un evento sobrenatural, dice la palabra de Dios, que ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, y el poder de Dios entró en ellos, y eso los llevó a predicar, a evangelizar con poder, con audacia. Y muchos se entregaron a Cristo debido a este bautismo en el Espíritu Santo. Pues también la conclusión de esta era de la gracia será un hecho sobrenatural y espectacular. Empezó siendo sobrenatural y terminará siendo sobrenatural. La era de la iglesia podría terminar en cualquier momento con el evento que conocemos como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Y este es un evento sobrenatural. Es algo que el ser humano no puede comprender, porque se comprende por medio de los ojos de la fe. Es algo que el Señor nos ha dicho y es algo que sucederá, aunque humanamente hablando no es algo posible. Para Dios no hay nada imposible. Pablo habló de este evento en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Fíjense lo que dijo el apóstol. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto lo estuvimos hablando precisamente en la lección que hablamos sobre el rapto de la iglesia. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado para ese tiempo, ¿verdad?, con vida sobre la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense, este evento es algo hermoso, y sobre todo, si tú has perdido un ser amado en años atrás o en este tiempo de pandemia, esta es una palabra que puede traer mucho consuelo a tu corazón. Porque ahorita veremos, y ya lo hemos estado viendo también a través de la serie, que el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, el día del rapto, el día del arrebatamiento, sucederán dos cosas al mismo tiempo. La primera es que los cuerpos de aquellos que hayan entregado su vida a Cristo durante la era de la gracia, es decir, desde el tiempo del Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, saldrán de sus tumbas y sus almas se juntarán junto con sus cuerpos. El Señor les dará un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, y al mismo tiempo nosotros, que estaremos con vida en ese tiempo, y yo lo digo en fe, creo que a nosotros nos podría tocar el día del rapto del Señor Jesucristo por su iglesia. Ese día nosotros también seremos llevados al cielo, hacia las nubes con Él, y nos reencontraremos con esos seres queridos que ya partieron antes con el Señor. Será como un bello reencuentro familiar, donde podremos abrazar nuevamente a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos que se nos han adelantado. Algo hermoso y profetizado a través de las palabras del apóstol Pablo, aquí en 1 Tesalonicenses. Después de que la iglesia sea tomada al cielo, aparecerá en escena el anticristo
como ya lo vimos, firmando este pacto de paz con Israel y sus enemigos, y dará comienzo el periodo de 7 años de tribulación sobre la tierra. Periodo que también hemos venido estudiando precisamente en esta serie. Y bueno, rápidamente para que no nos confundamos, yo quiero, les estoy poniendo esta gráfica para que podamos ver cómo terminando la era de la iglesia, la iglesia precisamente es tomada por el Señor Jesucristo en lo que es el rapto o el arrebatamiento. Y mientras nosotros fuimos tomados al cielo, mientras nosotros estamos con el Señor, en lo que ya vimos el tribunal de Cristo, simultáneamente en la tierra estará llevándose a cabo estos 7 años de tribulación, donde al final de los 7 años el Señor Jesucristo, como lo pueden ver en la gráfica, bajará y se dará la batalla de Armagedón, la cual estaremos estudiando también. Y entonces el Señor reinará sobre esta tierra, cumpliendo muchas profecías de su reino glorioso durante 1000 años. Algo hermoso. Jesucristo establecerá su reino sobre la tierra y nosotros estaremos reinando junto con Él, cumpliendo todas y cada una de las profecías bíblicas. Repito, estas 6 señales que acabamos de ver, las cuales Jesucristo habló en el Sermón del Monte, nada tienen que ver con el rapto de la iglesia, puesto que nosotros ya habremos partido con el Señor y entonces empezarán a darse estas 6 señales. Jesús dijo claramente que no habrá señales para su venida por la iglesia, o sea, para el rapto. Nadie sabría el día ni la hora en que esto suceda. Y por eso nosotros debemos de vivir sabiamente, preparando nuestro corazón, poniéndonos a cuentas con Dios, conociéndolo mejor, limpiando nuestras vidas, limpiando nuestros corazones, limpiando nuestras mentes, para estar preparados el día que podamos verle cara a cara. Estas 6 señales cubren, como les digo, los primeros 3.5 años del periodo de tribulación. Jesús dijo en Mateo 24, 32 y 34. Fíjense qué interesante. Y esto es el Señor transmitiendo su sabiduría a nosotros. De la higuera aprended la analogía. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas señales, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quieren decir las palabras del Señor Jesucristo en este pasaje? Jesús dijo, cuando veáis todas estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, Él se refería a estas 6 señales. Así que se está refiriendo al tiempo de los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio del periodo de tribulación. Y Jesús estaba diciendo que la generación que vea esas señales, o sea, aquellos que hayan quedado atrás, aquellos que no fueron tomados en el arrebatamiento durante los primeros 3 años y medio de tribulación, no morirían, sino hasta ver al Hijo de Dios venir en las nubes al final del periodo de 7 años de tribulación. A eso se refería en este pasaje, a su segunda venida en la tierra. Entonces tal vez tú te estás preguntando, tú como creyente en este tiempo te estás preguntando, entonces si estas señales no son señales que muestran el día del rapto y después del rapto yo como creyente ya estaré en el cielo, ¿por qué deberían de preocuparme las señales? Si no tienen nada que ver conmigo, ¿por qué deberían de preocuparme? Bien, porque los futuros eventos proyectan sus sombras antes de aparecer. Esto quiere decir que el escenario empezará a prepararse
antes de que estas señales aparezcan. Estos eventos se van a llevar a cabo de una manera progresiva y no de un día para otro. Y para poner un mejor ejemplo es como cuando va a llover. Cuando va a llover, tal vez salimos al exterior y vemos que las nubes empiezan a ponerse grises y comprendemos que dentro de un poco tiempo vendrá la lluvia. Entonces, lo mismo sucede precisamente en este tiempo. Lo que quiero decir es que cuando vemos una señal que anuncia la segunda venida de Cristo al final del periodo de tribulación, es una confirmación de que nos estamos acercando a ese tiempo. ¿Sí? Por eso es importante, estamos viviendo en los últimos años de la historia de la humanidad. Eso es lo que yo comprendo al escuchar las noticias, al ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Alguien hizo la siguiente comparación para ilustrar cómo se relacionan las señales del rapto y la segunda venida de Cristo. Y quiero compartirlo con ustedes porque creo que es algo que nos va a ejemplificar muy bien este aspecto y nos va a dar una mayor comprensión. Hay todo tipo de señales para Navidad. Hay luces por todos lados, decoraciones y música. Cuando vamos a los centros comerciales vemos que todo está decorado hasta 2 o 3 meses antes de que venga la Navidad. Pero el Día de Gracias se te puede pasar inadvertido, pues no hay señales de su llegada y sobre todo aquí en México, ¿verdad? Nosotros que vivimos en frontera, aquí en Mexicali, sabemos que en Estados Unidos se festeja el Día de Gracias y que es a finales de noviembre. De manera similar, hay muchas señales proféticas, fíjense, para la segunda venida de Cristo. Sin embargo, no las hay para el rapto de la iglesia. No hay señales específicas para su llegada. Llega el otoño y empiezas a ver por todos lados señales de que se acerca la Navidad. Y es entonces cuando te das cuenta de que el Día de Gracias está muy próximo. Wow, de esta misma manera, fíjense, las señales de la segunda venida de Cristo parecen estar por todos lados en la actualidad, alrededor de todo el mundo. Y esto nos muestra que la venida de Cristo por su iglesia, o sea, el rapto, no puede estar muy lejos. Hablo de esto y se me pone la piel chinita porque podríamos estar viendo a nuestro amado Señor cara a cara en cualquier momento. Las señales de los últimos tiempos están por todos lados. El rapto podría estar a la vuelta de la esquina. Entonces, volvemos a nuestra pregunta original. ¿Es esta pandemia mundial una señal del rapto de la iglesia? Bueno, ya lo vimos ahorita, por supuesto que no. El rapto es un evento que puede suceder en cualquier momento y el Señor nos advirtió que no habría ninguna señal. Entonces, ¿es esta pandemia una señal de la segunda venida de Cristo? Bueno, podría ser parte de una de las señales de Mateo 24, cuando Jesús anunció que vendrían pestes, y hago hincapié en esta palabra, pestes, sobre la tierra. Algunas señales del tiempo de la tribulación podrían salpicar los días previos a su llegada, es decir, podrían salpicarnos a nosotros el día de hoy. Veamos cuál es el significado de la palabra peste. Enfermedad, dice el diccionario, enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran devastación y mortandad. ¿No es esta una buena descripción de lo que nos está tocando vivir hoy? En su libro The Book of Signs, el libro de las señales, el doctor David Jeremiah escribió el año pasado, fíjense, y hago hincapié, el año pasado, 2019, en el año 2019, antes de que apareciera ningún indicio de esta pandemia, de este virus que está por todos lados a nivel mundial. Y lo siguiente lo escribió tratando de explicar lo que sucedería al abrirse el cuarto sello del juicio de Dios durante el periodo de tribulación.
¿sí? Este es su libro. Fíjense lo que dice, les pido que pongan mucha atención porque recordemos que él escribió esto antes de que sucedieran todas estas cosas que estamos viviendo hoy. Dice, es tentador creer que la ciencia moderna ha eliminado el miedo a las plagas, pero hoy podemos estar al borde de las peores plagas que el mundo haya conocido. Me refiero a plagas de bacterias y virus que rápidamente se están volviendo resistentes a casi todos los medicamentos y antibióticos. Incluso ahora se les llama las bacterias o virus de la pesadilla. Y actualmente acechan a los hospitales de todo el mundo. La investigación avanza a toda velocidad para frenar la resistencia a los antibióticos, pero algunas bacterias y virus ya han superado a los nuevos tratamientos. ¡Wow! Estos nuevos gérmenes contienen genes especiales que les permiten transmitir su resistencia a otros gérmenes, propagando la enfermedad a personas aparentemente sanas en el hospital como pacientes, médicos o enfermeras, quienes a su vez pueden actuar como portadores silenciosos de las enfermedades, infectando a otros incluso si no se enferman. ¡Wow! A Satanás y al anticristo nada les gustaría más que tener una plaga en todo el mundo al comienzo de la tribulación para promover su argumento a favor de un gobierno único dirigido por un dictador aparentemente benevolente y amante de la paz. ¡Wow! ¿Qué tal? Estas palabras creo que describen perfectamente la situación que estamos viviendo y tomemos en cuenta que esto fue escrito mucho antes de que este virus apareciera en escena. El mismo doctor Jeremiah dice que él se le puso la piel china cuando volvió a leer esto, ahora que está confinado en su casa. Y dice él, yo no creo, o sea, no me creo profeta, no me proclamo profeta ni hijo de profeta, pero el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, lo habló a su corazón para que lo escribiera en este estudio. Es algo tremendo y yo lo único que veo es cómo el Señor nos va preparando. Cuando estudiamos la palabra de Dios, el Señor va preparando nuestros corazones para que tú y yo podamos prepararnos, podamos ajustar cada área de nuestra vida para estar listos para recibirle. De hecho, nosotros empezamos esta serie de manera presencial aquí en Amistad Familiar de Mexicali, en el grupo de Mujer de Éxito, en el mes de octubre del año pasado, antes de que iniciara todo esto, y fue el tiempo perfecto. Ahora veo y le agradezco a Dios cómo Él nos estaba preparando para este tiempo, cómo este era el tiempo perfecto para iniciar con esta serie basada en los acontecimientos de los últimos tiempos. No tengo nada más que darle gracias a Dios por su cuidado, por su amor, por su fidelidad y por su protección en nuestras vidas. Jesús profetizó que estas señales aparecerían como los dolores de parto, y esto significa que estas señales irían incrementando en intensidad hasta su segunda venida. No que irían desapareciendo o que irían disminuyendo, como algunos lo creen y tristemente otros lo predican. Créanme que no son palabras mías, no es mi deseo, es lo que dice la palabra de Dios. En esta serie yo no estoy dando mis opiniones, sino que estoy compartiendo lo que dice la palabra de Dios en cada área de la profecía bíblica. A la luz de la profecía bíblica, esto nos dice que entre más se acerque el tiempo de su venida, debemos esperar que estas cosas sigan sucediendo cada vez en mayor intensidad, trayendo cada vez mayor destrucción. Y este no es un mensaje fatalista. Créanme que mi intención no es asustarlos. Mi intención es que todos estemos preparados como hijos de Dios. El Señor, en su infinito amor y en su infinita sabiduría y soberanía, nos está instruyendo para que no tengamos temor,
para que sepamos que nada ha salido de control, para que comprendamos que todo esto es parte del plan de Dios de redención para la humanidad. No podemos decir que el coronavirus es la tercera señal que profetizó el Señor en Mateo 24, cuando habló sobre el Sermón del Monte, puesto que no estamos dentro del periodo de 7 años de tribulación, ¿sí? Entonces, todavía, y gracias a Dios, la iglesia no ha sido tomada al cielo, todavía estamos aquí en este momento. Así que no puede ser una de esas señales específicamente. Sin embargo, esta peste nos recuerda que todo lo que fue profetizado en la palabra de Dios se llevará a cabo al 100%, tal como fue escrito, tal como fue predicho. El escenario para que comience el periodo de 7 años de tribulación se está preparando. Y yo lo veo algo así como si fuera el anuncio de la segunda llamada en una obra de teatro. Vendrá el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, y entonces se dará la tercera llamada y comenzará todo lo predicho por el Señor en el libro de Apocalipsis. El coronavirus es una señal para nosotros hoy que nos enseña lo siguiente. Recordemos que todo esto no es para adquirir mayor conocimiento, sino para que estemos preparándonos. ¿Y qué es lo que nos enseña el coronavirus el día de hoy? Primeramente, que nuestra vulnerabilidad como seres humanos es algo que debemos reconocer. Somos vulnerables. Con el tiempo hemos visto que todos somos vulnerables a este virus, a esta bacteria, ricos y pobres, gente común y celebridades, deportistas, políticos y bueno, ahora hasta presidentes, ¿verdad? El dinero te puede comprar una prueba, pero no te puede comprar la cura. Y esto debe humillarnos delante de Dios, reconociendo la dependencia que todos tenemos de Él. Todos dependemos de Él. Aquí no hay nada material que nos pueda ayudar por completo, que nos pueda salvar por completo. Dependemos única y completamente de Dios. ¿Y saben qué? Es suficiente. Él es suficiente, no necesitamos nada más. Primera de Pedro 5:5 dice: revestíos todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Me encanta esta palabra. Que este tiempo nos ponga de rodillas en completa sumisión a Dios, para que cuando esta pandemia termine, nuestras vidas sean completamente diferentes que como cuando entramos a la pandemia. Que aprendamos a amar a nuestro prójimo con un amor genuino. Que aprendamos a perdonar a todo aquel que nos ha ofendido o nos ha dañado o nos ha lastimado o nos ha perjudicado. A servir a los demás. Saber que el Señor Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Y nosotros como sus seguidores debemos aprender a servir a los demás. A no perseguir cosas vanas ni deseos carnales, sino que a vivir en santidad. No estamos aquí para vivir la vida loca. Estamos aquí para vivir en santidad. Recordemos lo que el Señor nos dijo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y esta palabra debe traer un temor reverente a nuestras vidas. No es un miedo, es un temor reverente, de manera que nos lleve a hacer cambios en nuestra manera de vivir. A vivir de manera que estemos conscientes de cada decisión que tomamos. Que nos refrenemos en cuanto a esos deseos carnales, tomando decisiones bien claras. Tal como lo hizo Daniel y sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, cuando se encontraban en Babilonia, exiliados.
Ellos decidieron en su corazón, se propusieron en su corazón no contaminarse. Y yo creo que este es tiempo en que tú y yo nos propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con lo que hay a nuestro alrededor. Porque tenemos una esperanza de gloria. Porque en cualquier momento podríamos estar cara a cara frente al Hijo de Dios, frente a su trono celestial, en ese hermoso salón del trono de Dios. ¿Qué otra cosa nos enseña el coronavirus hoy? Bueno, nos enseña sobre la credibilidad de la Biblia. Hemos creído en fe que todo lo que dice la Biblia sucederá. Sin embargo, al ver la devastación actual, al ver cómo se están llevando a cabo todos los eventos de estos últimos tiempos, es como si estuviéramos experimentando una probadita de lo que será las catástrofes, las pestes, la mortandad, todo lo que está descrito en el libro de Apocalipsis y en general en profecía bíblica. Ahora podemos comprender mejor el libro de Apocalipsis. Antes todo parecía como una fábula, como un cuento, como algo imposible. Y ahora al ver la tecnología avanzar, al ver lo que está sucediendo con esta peste, podemos comprender que todo lo que dice la Biblia se llevará a cabo y que el escenario está prácticamente preparado para que todo esto suceda. El profeta Ezequiel profetizó cosas terribles que sucederían en los últimos tiempos y lo estudiamos cuando vimos las lecciones 15 y 16 de esta serie con el tema la invasión a Israel. Si no tuvieron la oportunidad, ahí están grabadas las lecciones, les sugiero que puedan revisarlas y hacer sus anotaciones. Vimos que Dios enviará pestes a los que traten de destruir a su pueblo escogido. Y como muestra está Ezequiel 38:22. Dice, con peste y con sangre entraré en juicio contra él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él haré caer lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. Pero empieza con la frase con peste. Al estudiar las lecciones 15 y 16, vimos que la mortandad que resultará de esa profecía hará que los israelitas tarden 7 meses enterrando los cadáveres. O sea, será una gran mortandad. Al ser testigos de esta pandemia mundial y de la devastación que ha traído sobre todo el mundo, podemos comprender mejor estas palabras proféticas. Podemos ver que es posible una devastación en un tiempo muy corto. Punto número 3 que nos enseña esta pandemia de coronavirus: la incertidumbre de la vida. Nadie lo vio venir. Nadie estaba preparado para cancelar todo lo que había planeado para el 2020. Como iglesia no estábamos preparados al 100 para tener nuestros servicios en línea. ¿Quién se iba a imaginar este escenario mundial? En esta imagen ustedes me pueden ver cómo me encuentro precisamente grabando semana tras semana esta serie en un auditorio completamente vacío. Y se me corta la voz porque cuántas veces tuvimos congresos con este auditorio repleto, todos como familia, unidos, alabando y adorando a Dios. Y en estos momentos aquí me encuentro grabando únicamente con el equipo de sonido y audio, grabando para que podamos estudiar todos juntos, aún a la distancia, la palabra de Dios. Nunca imaginé que esto sería posible. La palabra de Dios nos advierte en Santiago 4:14. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nadie conoce cuántos años le quedan de vida. Solo Dios lo sabe. Y por eso podemos vivir tranquilos sabiendo que nuestros días están contados por Él.
que el enemigo no nos puede robar ni un segundo de vida, porque el Señor decide qué día partimos a su presencia. Y eso debe de traer paz y tranquilidad a nuestro corazón, ya que Él es un Dios amoroso y fiel. Salmo 39, versículos 4 al 7 dice: hazme saber, oh Jehová, mi final, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán pasajero soy. He aquí, has hecho con mis días, que mis días sean breves. Mi existencia es como nada delante de ti. De veras, solo vanidad es todo hombre en su gloria. Fíjense, en la oscuridad deambula el hombre, de veras. En vano se inquieta por acumular y no sabe quién lo recogerá. Ahora, oh Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Amigos y familia, nuestra esperanza está basada en el amor y en la fidelidad de Dios. Por eso, los que hemos puesto nuestra confianza en Él podemos vivir tranquilos. Y a mí me encanta cada noche antes de dormir recitar este pasaje que me enseñaron mis padres cuando era pequeña. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Sabe? No importa lo que depare el día de mañana, porque el día de mañana, en el día de mañana ya está el Señor. Y Él sabrá si nos otorgará un día más o será tiempo de estar en su presencia. Y eso debe de traer paz a nuestro corazón. Hubo un hombre en la Biblia que experimentó cosas peores de las que nosotros podemos estar experimentando con este COVID-19. Y su nombre fue Job. Y a través de su experiencia comprendió la incertidumbre de la vida. Comprendió que la vida pasa rápidamente. Que el Señor nos ayude a recapacitar también en nuestra manera de vivir la vida que Él nos dio. A ser agradecidos con lo que tenemos y no estar anhelando lo que tienen otros y que Dios no nos ha permitido tener, porque todo está dentro de su plan para nuestras vidas. Pues hemos visto que no tenemos certeza del día de mañana, porque el día de mañana no nos pertenece. Familia, no nos pertenece, le pertenece a Dios. Cuarta lección que nos da el coronavirus: la escasez de esperanza en el mundo. La mayoría de los noticieros están llenos de malas noticias, cargados hacia el lado negativo de las cosas. Y sí, sabemos que estamos viviendo una situación adversa real, pero también sabemos, a la luz de la palabra de Dios, que aún no es el fin del mundo. No tenemos que caer en pánico. Así que yo los animo a que cuidemos lo que estamos viendo. Cuando tú dedicas todo tu día a estar escuchando malas noticias, tanto en noticieros como en las redes sociales, esto puede traer angustia a tu corazón, puede traer depresión, puede traer incertidumbre, te roba la paz, te roba el gozo, te desanima. Pero cuando tú te llenas de la palabra de Dios, entonces puede haber un balance correcto. Así que más que una señal de que el coronavirus es una señal de estos últimos tiempos, es una advertencia, fíjense, y un recordatorio de que a pesar de todas las adversidades que estamos enfrentando, tenemos una esperanza de vida eterna junto a nuestro Padre Celestial. Esta es una advertencia y un recordatorio de que muy pronto veremos al Señor, de que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas, de que Él ha preparado una morada hermosa junto a Él para cada uno de nosotros. Cosas que ojo no vio y oído no vio es lo que Él tiene preparado para cada uno de sus hijos que le aman. Para los cristianos, nuestra esperanza no está en ninguna vacuna. Nuestra esperanza está en nuestro Dios, que es todopoderoso. Todopoderoso. Los siguientes versículos nos ayudarán a mantener el equilibrio al escuchar malas noticias, y quiero compartirlos con ustedes porque me han llegado tantos mensajes de hombres y mujeres que se encuentran angustiados, deprimidos. Algunos hasta están cayendo en enfermedad debido a este temor, a esta angustia.
que han permitido que entre a sus corazones y que no viene de parte de Dios. Y como les digo, la palabra de Dios traerá paz y consuelo a nuestras vidas y levantará nuestros espíritus. Fíjense, Jeremías 17, 7 al 8 dice: bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas y que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. ¿Saben? Cuando tú y yo reconocemos que Dios está en control y que el enemigo no puede quitarnos la vida si Dios no se lo permite, porque no es el tiempo que Dios estableció y predijo para nosotros, entonces podemos vivir en paz, sabiendo que somos intocables para el enemigo. Hebreos 6:19 dice: tenemos la esperanza como ancla del alma. Me encanta esta frase, ancla del alma, segura y firme. Proverbios 10:28 dice: la esperanza de los justos es alegría. Este es un tiempo donde a pesar de la adversidad tú y yo podemos tener el gozo del Señor. Aún que hayamos perdido un ser amado y que podemos extrañar y podemos llorar estas separaciones válidos, sin embargo podemos tener el gozo del Señor, porque tenemos una esperanza gloriosa para toda la eternidad, porque sabemos que volveremos a ver a nuestros seres amados si están en Cristo, si estuvieron en Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña el coronavirus? Voy a repasar por si alguno aquí se perdió. Primeramente, nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Después, la credibilidad de la Biblia. También nos enseña la incertidumbre de la vida. Nos enseña la escasez de esperanza en el mundo. Y punto número 5, falta uno más, nos enseña la suficiencia de Jesús. La suficiencia de Jesús. Siempre que Jesús hablaba con sus discípulos, los estaba preparando para su partida, y de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo está interesado en que vivamos con paz, sabiendo que Él ha provisto ya una esperanza gloriosa para cada uno de nosotros junto a Él por toda la eternidad. Él ya ha provisto para el futuro. Él tiene planes para tu vida y esos planes se llevarán a cabo. Todo lo que Él ha establecido para tu vida se llevará a cabo, le guste o no le guste al enemigo de tu alma, si tú has puesto tu confianza en Dios. Juan 14:27 dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es el Señor diciéndote a ti y a mí, diciéndonos: no tengas miedo, no te turbes, no te angusties. Yo estoy en control. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Nuevamente, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez, hablando del rapto, y os tomaré conmigo, para que donde yo esté vosotros también estéis. No se preocupen, yo vengo por ustedes pronto, para que donde yo estoy ustedes también estén. No los he dejado desamparados, no están solos. No están, como dicen por ahí, ¿no?, a la buena de Dios. Dios ha provisto para nosotros una esperanza gloriosa. Juan 16:33 dice: os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Y esta es una promesa que no nos gusta reclamar, pero es una promesa. Dice: en el mundo tendréis aflicción. Si se fijan, no dice tal vez algunos tendrán aflicción. No, en el mundo tendréis aflicción. Esta es una aflicción. Sin embargo, dice que tengamos valor, que recordemos sus promesas, que recordemos su palabra, que recordemos su amor y su fidelidad. Él ha vencido al mundo. Nuestra paz se encuentra en Jesús. Aunque enfrentemos aflicción, Dios está en control de esta situación mundial. No nos quepa la menor duda.
Aunque Él no envía el mal, Él ha provisto una salida para cada uno de nosotros. Llénate de la palabra de Dios. Ese es mi consejo. Llénate de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 2:9 dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Como algunos saben, yo he tenido problemas en mi ojo izquierdo. Muy pequeña, a la edad de 14 años, tuvimos un accidente donde nos volteamos en la carretera, mis padres, mi familia y yo. Y estuve 3 días en terapia intensiva, a punto de perder el ojo. Gracias a Dios no se perdió, pero sí perdí gran parte de mi vista. Y el año pasado sufrí un desprendimiento de retina, de tal manera que tuvieron que operarme el ojo izquierdo. Y el oftalmólogo retinólogo que me operó me dijo: Mónica, después de un tiempo, no te puedo decir cuánto porque en cada persona varía, saldrá una catarata la cual tendrá que ser operada. Eso es algo normal, es un procedimiento de rutina y por supuesto en su momento lo estaremos trabajando. Quiero decirles que antes de la pandemia estuve a punto de operarme puesto que la catarata apareció en el ojo y es por eso que ya no puedo predicar sin lentes, ya no puedo leer sin lentes. Y yo le he preguntado al Señor: ¿cuál es tu tiempo para esto? ¿Cuál es el motivo y la razón de esto? Y saben, el Señor me ha respondido con este pasaje: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo lo único que le decía: Señor, no permitas que mi vista se dañe tanto como para que yo ya no pueda leer tu palabra, como para que yo no pueda compartir. Y créanme que a pesar de las dificultades que he tenido para leer y para estudiar, porque hoy en día ya las hay, estoy esperando poder ir a llevar a cabo esta cirugía. Yo veo la fidelidad de Dios, veo la mano de Dios, veo su respaldo y sé que no soy yo. Yo no soy nada más que una sierva de Dios y Él me ha permitido seguir adelante con esta serie, aún y a pesar de esta aflicción, porque en mi debilidad soy fuerte a través de Él. Comparto esto porque yo no sé lo que tú estés viviendo en tu vida, no sé qué aflicción tengas en tu vida. Y todo esto el enemigo por supuesto lo usa, porque también lo ha usado en mi caso, para traernos un poco de depresión, un poco de duda, un poco de tristeza, un poco de incertidumbre. Sin embargo, cuando te llenas de la palabra de Dios, tus fuerzas, tu espíritu se fortalece y puedes ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y sabes que pase lo que pase, Dios está en control. Y además de que hemos hablado que el Señor nos dará un cuerpo glorificado. Y yo anhelo ese cuerpo glorificado con 2 ojos, con vista 20/20, vista de águila. Amén. Bien, pues si pones tu confianza en el Señor, Él te ayudará a volar por encima de las circunstancias y no a ser arrastrado por la corriente de este mundo. Tú serás quien escriba mensajes de ánimo y de aliento a tus amigos, a tus familiares, hablándoles lo que Dios te ha mostrado en estos 6 meses, como yo lo estoy haciendo en este momento. Dios me ha hablado que su gracia es suficiente para mí, que no necesito más. Y entonces yo me puedo levantar y puedo volar sobre mi circunstancia como águila, sabiendo que Él ha provisto para mí una salida y que si es su voluntad, yo podré ver un milagro de sanidad completa en mi ojo durante el tiempo de vida en esta tierra. Y si no, el Señor ya ha provisto para mí una visión perfecta con mi cuerpo glorificado. Y lo que sea que el Señor tenga en sus planes es lo mejor para mí y está bien con mi alma. Aprovecha este tiempo para buscar a Dios y no lo pierdas únicamente viendo programas de televisión, viendo series. Yo sé que ahorita hay tanto.
en las redes sociales. Y está bien que estemos enterados, está bien que nos distraigamos de vez en cuando, pero este es un tiempo donde tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, porque es lo único que mantendrá nuestro espíritu alerta, despierto, alegre y disponible para ser usado por Dios. Bien, la última cosa que vemos que el coronavirus nos recuerda es sobre la urgencia de recibir la salvación. De nada sirve sanar y recuperarse de este virus que está atacando al mundo si no tienes tu vida eterna asegurada. De nada sirve sanar para perderte por la eternidad. Así que es mucho más importante tu sanidad espiritual que tu sanidad física. Claro que Dios está interesado en que tengas una vida en abundancia, porque el ladrón, o sea, el enemigo de nuestras almas es el que vino para robar, matar y destruir, pero el Señor vino para darnos vida y una vida en abundancia. Yo lo creo y lo reclamo. Sin embargo, es importante que tengamos nuestras prioridades en orden. Primero, nuestra vida espiritual asegurada. Este es el tiempo de pensar seriamente en tu relación con Dios. Y lo digo y lo repito en cada una de las lecciones porque siento fuertemente en mi espíritu que el Espíritu Santo de Dios está hablando a esta generación. Es tiempo de levantarse, es tiempo de no estar en un letargo espiritual. Hay que ser avisados en los tiempos. Hay que sumergirnos en la palabra de Dios. Hay que aprender a alabar y adorar a Dios con todo corazón, con todo el corazón, con un corazón agradecido, aprovechando cada oportunidad que Dios ponga en nuestro camino. Segunda de Corintios 6:2 dice, en tiempo favorable te escuché, es el Señor hablando, y en el día de la salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo más favorable, dice el Señor. He aquí ahora el día de salvación. Yo creo firmemente que el Señor está hablando esta palabra y esta es una palabra para este tiempo. He aquí el día favorable del Señor. He aquí el día de tu salvación. A través de la profecía bíblica, Dios nos está ofreciendo el panorama hacia el futuro para darnos la oportunidad de pensar en nuestra relación con Él y para hacer los ajustes necesarios para poder recibir su salvación, para poder verlo a cara sin que caigamos en vergüenza. Dios no ha enviado este virus, pero lo ha permitido para que seamos sacudidos por lo que está sucediendo y volteemos nuestra mirada a Él. Y sepamos que nuestra fortaleza viene de Él, nuestro gozo viene de Él, nuestra paz viene de Él, nuestra seguridad viene de Él. Prepararnos para el día que estamos parados frente a su trono. Debemos comprender que un día tú y yo estaremos parados frente a Dios. Ya sea que hayamos entregado nuestra vida a Cristo y estemos ahí para recibir recompensas y coronas, o si le rechazamos, estaremos también parados frente a Él el día del juicio del gran trono blanco que estaremos estudiando más adelante, pero recibiendo una sentencia de muerte eterna. Que Dios te ayude a tomar una decisión que dicte tu destino junto a Él. Este es el día de salvación. Este día yo te hago las siguientes preguntas para que tú medites. ¿Le has pedido perdón a Dios por tus pecados? ¿Has puesto tu confianza en Él? ¿Le has entregado tu vida a Cristo? Y no me estoy refiriendo a que seas parte de alguna organización específica o de una religión, sino de una relación íntima y personal con el Hijo del Dios vivo, del único Dios verdadero. ¿Lo has invitado a que sea el Señor y Salvador de tu vida? Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. No hay palabras mágicas para esto y no hay error en tu manera de acercarte a Él. Tú puedes hacerlo ahí desde la comodidad de tu casa, porque la sinceridad de tu corazón es lo que hace que tu oración llegue hasta el cielo.
El Espíritu Santo de Dios está hablando a tu corazón en este día y extendiéndote la invitación para que tú vengas a formar parte de la familia de Dios, para que tú también puedas tener esta esperanza gloriosa de una vida eterna junto a tu Creador. Y yo te pido que me permitas guiarte en una oración, si es que no lo has hecho, para entregarle tu vida a Cristo. No quiero dejar pasar esta oportunidad porque, como bien lo he dicho, no sabemos si este día sea el último día que Dios tenga para nosotros. Primeramente vimos la incertidumbre de la vida, pero también sabemos que la venida de Cristo por su iglesia está muy próxima y podría ser esta misma noche. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para guiarte a los pies de Cristo si es que tú así lo decides. Y si así es, yo te pido que cierres tus ojos en reverencia a Dios. Y si puedes inclinarte mejor, porque es una manera de decirle a Dios que tienes un temor reverente por Él, que lo tomas en serio. Y ahí con todo tu corazón, con toda la sinceridad de tu corazón, dirígete a Él con estas palabras y dile: querido Dios, hoy reconozco que soy un pecador. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte y yo no quiero morir en pecado. Quiero vivir con la esperanza gloriosa de vida eterna. Señor Jesús, te pido que vengas a mi corazón y perdones mis pecados. Hoy decido poner mi confianza en ti. Hoy me propongo vivir mis días para agradarte a ti. Reconozco que tú me has amado y que has entregado tu vida por mí. Este día te recibo como mi Salvador y como Señor de mi vida. Te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, si tú has hecho esta oración de todo corazón, quiero que sepas que nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Que tú tienes tu vida eterna asegurada junto a tu Padre Celestial. Que el enemigo no podrá separarte. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho ni lo profundo, nada podrá separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Te recomiendo que si no tienes Biblia, te consigas una Biblia y empieces a leerla. Y antes de leer, dile al Espíritu Santo: necesito que tú me instruyas en tu palabra. Tenemos varias reuniones a lo largo de la semana. Los domingos nos reunimos a las 11 de la mañana de manera virtual, tanto en nuestra página de Amistad Familiar de Facebook como en nuestra página de Mujer de Éxito los jueves. Y cada reunión también se transmite por YouTube bajo Amistad Familiar de Mexicali. Los viernes también tenemos grupo para todos los jóvenes solteros a las 8 de la noche. Los domingos a las 10 de la mañana tenemos una reunión especial para los más chiquitos de la casa, Comando Águila. Los miércoles a las 8 de la noche también se reúnen los hombres con un estudio sobre la Biblia completa, cómo conocer, cómo entender, cómo comprender y cómo leer la palabra de Dios. Te animo a que te metas a todas estas reuniones virtuales, Mujer de Éxito, como hoy, todos los jueves a las 7. Subimos una nueva lección, pero todo esto queda grabado. Así que si tú estás iniciando el día de hoy, te recomiendo que empieces a aprovechar el tiempo y empieces a escuchar, sumergirte en la palabra de Dios, porque vas a crecer. Y el Espíritu Santo será tu instructor y Él te llevará a conocer mejor al Creador de tu vida, con quien pasarás la eternidad. Que Dios te bendiga. Y la semana que entra continuamos con nuestro estudio, con nuestra serie, y estaremos viendo el último juicio, la última segunda parte, de los 7 años de tribulación, basado en el juicio de las 7 copas de la ira de Dios.
Que Dios los bendiga, familia, amigos, y seguimos en esta aventura a través de la profecía bíblica mientras Dios lo permita. Muy buenas noches.